Buenas tardes. El presente es una primera aproximación a un programa de charlas sobre diferentes aspectos del derecho comercial moderno, teniendo en cuenta las modificaciones que ha introducido la promulgación de todo un plexo de nuevas normas civiles y comerciales, con la aparición del nuevo código, la modificación de la Ley General de Sociedades, la aparición de la sociedad anónima simplificada, o la sociedad por acciones simplificada, todo un nuevo régimen patrimonial en derredor del fideicomiso y también muchas reglas nuevas en materia de sucesión patrimonial que modifican la tradicional estructura del derecho de sucesiones argentino. En este primer programa vamos a tratar una cuestión que relaciona el contrato de fideicomiso con la ley del concurso, y es de alguna manera reeditar una discusión que ya viene desde hace un tiempo dándose en el ámbito tanto académico como doctrinario, y que con el correr de los años y las nuevas normativas aplicables ya tiene algunos antecedentes jurisprudenciales que vale la pena ir conociendo y que han ido resolviendo, aunque difícilmente pudiéramos decir que en forma definitiva, algunos de los interrogantes que plantea esta particular relación entre el fideicomiso y el concurso. En principio, la norma del Código Civil y Comercial rectora en cuanto a la ley aplicable en caso de liquidación del fideicomiso establece que los bienes del fiduciario no responden por las obligaciones contraídas en la ejecución del fideicomiso, las que solo son satisfechas con los bienes fideicomitidos, lo cual resulta de todas maneras coherente con el sistema del fideicomiso, que establece la afectación de un patrimonio a un determinado objeto, protegiendo a este patrimonio afectado de los riesgos que pudiera correr el patrimonio del fiduciante. De esa manera, los objetos fideicomitidos quedan total y absolutamente dedicados, por eso decimos afectados, al objeto del contrato de fideicomiso. Y es acá donde vale la pena hacer una pequeña digresión y determinar cuál es el objeto del contrato del fideicomiso, porque no en todos los casos es el mismo. Puede haber tantos objetos distintos como contratos se nos ocurra pensar, y si bien la doctrina ha clasificado los fideicomisos en fideicomisos de administración, fideicomisos de garantía, fideicomisos financieros, etcétera, de la construcción, lo que acá cabe destacar es que en el caso de insuficiencia patrimonial del fideicomiso estamos pensando en un contrato de fideicomiso en el cual la manda fiduciaria es la consecución, la construcción, la realización de un negocio. Es decir, que no solamente vamos a tener un patrimonio afectado, sino que lo vamos a tener afectado a un objeto de naturaleza empresaria. Es decir, es un patrimonio afectado en movimiento. Y esta es una noción que para mí tiene un valor adicional cuando llevamos a la discusión acerca de si el fideicomiso es susceptible de ser tratado por el régimen de insolvencia cuando se produce algún tipo de insuficiencia patrimonial o algún desequilibrio patrimonial, a partir del cual los activos afectados a la explotación no resultan suficientes para cumplir con su cometido. Entonces, aquí tenemos con
la redacción del 1687 una referencia que dice que la norma de liquidación del fideicomiso va a estar en el propio contrato fiduciario. Así sigue diciendo el 1687, tampoco responden por las obligaciones del fiduciante, ni las del beneficiario, ni las del fideicomisario, salvo compromiso expreso asumido por ellos. Si bien hace la aclaración inmediatamente posterior a esta redacción, que dice que la aplicación de este artículo, según el cual entonces el patrimonio afectado no responde por las deudas del fiduciante, no responde por la del fiduciario, ni las del beneficiario, ni la del fideicomisario, es decir, es un patrimonio que solamente puede responder a la actividad para la cual ha sido destacado, esto no impide el inicio de las acciones de responsabilidad del fiduciario por aplicación de los principios generales. Y aquí es donde yo quiero establecer la primera diferencia, es decir, la responsabilidad civil, comercial, patrimonial, penal del fiduciario por el incumplimiento de sus obligaciones como empresario no están exentas de ser atacadas en su propio patrimonio. Entonces, una cosa es la responsabilidad digamos, la suficiencia del patrimonio afectado para cumplir con la manta fiduciaria, y otra cosa es la responsabilidad del fiduciario por la mala administración. Y entonces dice el 1687, la insuficiencia del patrimonio afectado no da lugar a la declaración de quiebra. En tal supuesto, entonces, procede la liquidación a cargo de un juez competente, quien deberá fijar el procedimiento sobre las bases de la ley de concursos y quiebras en lo pertinente. Entonces, la norma es específica y es expresa. No se aplica la declaración de quiebra, sino que se hace una liquidación del patrimonio fideicomitido a cargo del juez que sea competente, que habrá que ver cuál es, quien fijará el procedimiento. Y al fijar este procedimiento, es probable que la liquidación pueda estar más o menos cerca del contrato de fideicomiso, si es que tuvo reglas previendo la liquidación, y entonces el juez asuma la carga de llevar el proceso de liquidación conforme las normas del contrato fiduciario, o bien que aplique las normas de la ley de quiebras específicas para este fideicomiso, designando entonces cuáles son la normativa aplicable en el caso concreto. Algunos autores y algunos colegas dicen, bueno, esto de decir que no se decreta la quiebra, pero podemos aplicar un procedimiento de liquidación al cual le vamos a aplicar las normas de la quiebra, es como decir, tiene gusto a queso, tiene olor a queso, parece queso, pero no hay queso. De alguna manera, fortificando con esto la sensación de que el fideicomiso debería ser admitido como un objeto de tratamiento por parte de la ley de concursos y quiebras, en tanto y en cuanto existiera insuficiencia patrimonial de los bienes para cumplir con su cometido. La otra objeción importante del punto de vista, si se quiere, teórico, con relación a la aplicación de la normativa concursal para la insolvencia de los patrimonios fideicomitidos, es la propia ley de concursos, que parecería no incluir al supuesto del fideicomiso o al supuesto de un contrato entre los sujetos concursables. De hecho, esta definición de los artículos 2 y el artículo 5 es bastante taxativa, si bien se han hecho interpretaciones un poco más amplias en el caso de las mutuales. Si uno tuviera que analizar el criterio con el cual se diseñó el presupuesto subjetivo, digamos, de admisión a la concursalidad, estas refieren más bien a la existencia de un amplio espectro de personas físicas o jurídicas con ciertas exclusiones dadas en relación puntualmente a su objeto, pero relacionado en que estos objetos, por ser actividades, vuelvo con la noción de actividad, altamente superintendenciadas por el Estado Nacional, como es el caso de
la intermediación en la actividad financiera, la intermediación en el negocio del seguro, el negocio mutual y el de riesgos del trabajo, estos regímenes altamente superintendenciados prevén dentro del propio régimen su propio sistema de tratamiento de la insolvencia. Entonces, por esta razón estarían excluidos del sistema de la concursalidad, aunque no necesariamente del sistema de la liquidación judicial, porque bien sabemos que en el caso de dificultades financieras de carácter general o incluso desencajes financieros, los órganos de superintendencia intervienen con sus propias leyes, la ley de entidades financieras, la ley de seguros, a la empresa en dificultades, la someten a sus propias reglas de encaje para poder reestructurar y reequilibrar su patrimonio, o empiezan un sistema de desguace propio de cada uno de sus regímenes. Pero llega un momento en el cual, producido el sistema de protección a los acreedores principales y a los inversores, el saldo, lo que llamamos la empresa residual, hemos visto que tradicionalmente se envía al sistema de la quiebra, indicándole al juez que adopte las medidas necesarias para efectuar una liquidación judicial en el marco de un proceso análogo o idéntico al de una quiebra. Visto esto, entonces, también cabe discutir si la insuficiencia del patrimonio fideicomitido es lo mismo que la insolvencia o la cesación de pagos, porque pareciera que el desarrollo de nuestra doctrina, nuestra jurisprudencia ha elaborado un criterio de cesación de pagos suficientemente específico, suficientemente detallado y suficientemente preciso como para no confundirla con otras situaciones financieras de carácter general que de alguna manera funcionan como tabique al ingreso al sistema. Entonces, no cualquier empresa en dificultades puede ingresar en el sistema concursal, al menos por ahora, si bien tenemos otras tendencias en el mundo de mayor apertura y tenemos algunas excepciones en nuestro propio sistema, como es el caso del concurso en extranjero, el APE o el concurso de grupos, donde la cesación de pagos no es imprescindible. En los demás casos sí lo es. ¿La insuficiencia del patrimonio fideicomitido es lo mismo que la cesación de pagos? No lo sé, para mí no es exactamente lo mismo. Son dos cosas distintas. Porque la insuficiencia del patrimonio fideicomitido no necesariamente es la impotencia patrimonial para hacer frente con las obligaciones líquidas exigibles, con las obligaciones, con los recursos propios y ordinarios del giro. No es exactamente lo mismo, ¿no? Hay diferencias sutiles y no se trata de operaciones matemáticas. Ahora bien, lo cierto es que la propia eficiencia del sistema concursal en cuanto a la determinación de lo que es una cesación de pagos permite aprovechar por analogía una cantidad de ventajas al momento de la definición de qué es insuficiencia patrimonial para definir la aplicación o no de la liquidación judicial en el caso del patrimonio fideicomitido, que la insuficiencia en general, digamos, de los bienes fideicomitidos no la tiene. Ahora bien, la otra gran objeción es el patrimonio es un contrato y no es una persona y por lo tanto no es concursable. Bueno, volvamos a la consideración anterior. ¿Cuál ha sido el criterio de concursabilidad de la ley de concurso? ¿Ha sido realmente la existencia de una persona o ha sido la existencia de una actividad? Entonces, en la medida que nosotros tengamos un fideicomiso cuyo objeto sea una actividad, es decir, un patrimonio en movimiento, lo que lo relaciona muy precisamente con la noción de empresa, pues entonces yo creo que allí el paso hacia la concursalidad está mucho más cercano.